Bienvenido de vuelta al programa, gracias. Ha venido la ex directora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, la doctora, la jueza Ana Mercedes Díaz. Un aplauso para ella, por favor. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás de buen ánimo? Estoy de muy buen ánimo, sí. Yo no. Yo Bueno. estoy fatal. Estoy desolado, estoy molesto. Y bueno, tú, claro, viniste al programa la semana pasada, el miércoles, ¿verdad? El miércoles, sí. Y dijiste que iban a hacer la trampa, que el fraude estaba cantado, que Tibisay iba a decir que Maduro había ganado, y dijiste que Capriles iba a desconocer el resultado, todo lo cual ocurrió, ¿no? Sí. Con lo cual puedes abrir ahora una consultoría de videntes y profetas. Puedes desbancar a Walter Mercado. Por aquí. Pregunta. ¿Cuál fue el resultado real en la elección de ayer? Mira, según tus fuentes. Según mis fuentes, Capriles gana por casi los 8 millones. Casi llega a los 8 millones. Capriles casi saca 8 millones de votos. Y Maduro no llegaba a los 6 millones. Lo que pasa es que... Espérame un poco. Es decir que Capriles, según tus fuentes, ganó las elecciones de ayer por 2 millones de votos. Sí, señor. Por 2 millones de votos. Que era la misma proyección que tenía JJ Rendón. Sí. Porque ven acá, lo que sucede es que ese manojo de fraudes y de trampas que hay en el Consejo Nacional Electoral da para eso. Pero déjame preguntarte lo que yo me imagino que se pregunta el televidente promedio. Si Capriles realmente saca casi 8 millones de votos y le dan 7.200.000, le están robando casi 800.000 votos. Casi 800.000 votos. Primera pregunta, ¿cómo se le roban? ¿De qué manera cibernética opera el fraude? ¿Cómo? Porque fíjate una cosa, no tenemos vamos a decir, todas las actas, porque esa es la verdad y hay que decirla. No tenemos todas las actas. Las auditorías ciudadanas no se han realizado. Cuando Nicolás Maduro dice, eso está listo, ya se cumplió, es mentira. Las auditorías no se han hecho. ¿Qué pasa? Pero no se supone, perdona que te interrumpa, que tanto el comando Bolívar, ¿no? El de Aveledo, el de Capriles, Simón Bolívar, como el comando Chávez, ¿no se supone que tenían todas las actas antes de que hablara Tibisay? No tenían todas las actas. O sea, no se tenían todas. Es un porcentaje parcial. Es todo un porcentaje, boca de urna, Exipol, todo lo que se tiene. Ahora, recuérdate que yo te dije en el programa pasado que habían centros de votación que estaban en sitios que no llegaba nadie. Ese es el punto. Las actas que más o menos circulan, que le dan a Capriles, son de centros urbanos. De centros urbanos, de centros donde están ubicados, vamos a decir, el comando Simón Bolívar, pero hay un área, hay centros de mesa que no hay manera de entrarle, de vigilarlos, ni de entrar, ni de hacer auditoría. Pero óyeme, pero eso es a propósito. ¿Cuántas mesas? Si son casi 40.000 mesas de votación. Son casi 9.000 mesas. 9.000 mesas que están fuera del radar. Fuera del radar de una, o sea que son centros de votación de una mesa. O sea, es el 20% de la torta que no es escrutado. Que no es escrutado. Entonces, ¿qué pasa? De las 40.000 mesas, ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí puede pasar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a Capriles le dice, vamos a decir, el comando de Jorge Rodríguez, no, es que nosotros tenemos estas actas y él no tiene cómo pelear eso, es así como, yo tengo estos votos, yo estoy aquí, pero esa parte no la puede pelear, porque no tiene con qué. O sea, no tiene representantes personeros. No tiene representantes. Entonces, cuando uno dice, vamos a abrir todas las cajas y contamos todos los votos, que se supone que tiene que venir todo eso a un mismo sitio. La caja de esas 9.000 mesas, de esos 9.000. Esas 9.000 mesas de votación tienen que venir al pote, como quien dice, y entonces ahí ver realmente. Eso no lo van a hacer, pues. No lo van a hacer. Eso no lo van a hacer porque demostrarían el fraude. Claro, demostrarían que Nicolás no ha sacado 7,5 millones de votos. Claro que no lo saca. Entonces, ¿qué hace Capriles? Capriles dice, hey, vamos a contar todos los votos, vamos a abrir todas las cajas para eso, para tener control sobre lo que no tenía control. Bueno, pero eso no es solo lo que dijo Capriles, eso lo dijo el rector Vicente Díaz, autoridad
del Consejo Nacional Electoral. O sea, que en cierto modo fue una voz disidente, porque ¿no? es que, óyeme una cuestionó cosa, lo que había dicho óyeme una Tibisay. cosa, esto que yo te estoy diciendo de las 9.000 mesas no es secreto. No es secreto. Bueno, tú lo sabes porque has trabajado ahí, pues, ¿no? Óyeme, y se han hecho denuncias. ¿Cuántos años has trabajado tú Tuve ahí? 25 años en el Consejo. ¿Tú conoces a Tibisay? Sí, la conocí en el 98. Claro, sí, tú has trabajado en el CNE con ella. Sí, trabajé con ella. Ella era una funcionaria de bajo rango, vamos a decirlo así. Y era ya muy chavista. Ella en ese momento, ya entró en el 97, finales del 97, era muy tímida, muy introvertida. Sí, bueno, pero en el 97 no había ganado Chávez todavía. No, pero ven acá, no, porque fíjate lo que pasó. Chávez gana a fines del 98. En el 98, sí, pero... No era introvertida, sino que todavía no había ganado su candidato. No, óyeme una cosa, cuando las elecciones del 98 se le dio participación al movimiento Quinta República, sí, que era el partido de Chávez, precisamente para que estuviera en todas las áreas del Consejo Nacional Electoral, sí, porque eso es lo que se hace en un proceso electoral transparente, que los protagonistas estén pendientes de todo lo que ha pasado, claro, y no lo que sucede en este momento. Pero en tal vez lo que la gente tiene que entender, y por eso tú ya no estás en el CNE, ¿no? ¿Desde cuándo no estás en el CNE? Desde el 2004. Claro. Tú no estás en el CNE porque tú descubriste que el CNE es un organismo montado no para vigilar el conteo limpio de una elección, sino para trampearlo. Para trampearlo y para legitimar el poder. Claro. O sea, fíjate qué pasa. Han perfeccionado el fraude. Perfeccionado. Mira, hay una cosa que yo, viendo unos videos del difunto, él hablaba mucho de la autodeterminación de los pueblos. Y yo me pongo a ver... ¿Te refieres al pajarito? Al pajarito. Yo me pongo... No le digas difunto porque está vivo. Ah, está en el pajarito. Bueno, no sabemos si se mudó para otra parte. O si se lo comió un gato. Ok. Entonces, el pajarito, sí, él dice en la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es lo que pasa? Si las elecciones se dan, son legítimas, son reconocidas, es que la gente votó por ese régimen. Y la comunidad internacional, entonces, bueno, si los venezolanos quieren eso, sí, no se pueden meter. Sí, resignan, pobrecito, y nos mandas el petróleo más barato. No, claro. O sea, hay ese doble juego. Respeto la autodeterminación y tengo el... Pero ya hay cosas importantes que quiero decirte de sucesos que se dieron el día de ayer. Los procesos electorales tienen una característica, que están regidos por principios universales: confiabilidad, certeza, publicidad, transparencia, porque estamos hablando nada más y nada menos de las autoridades, de la escogencia de las autoridades. Pero nada de eso hay en Venezuela. En Venezuela no hay nada de eso. Si se ha probado, se ha probado que se ha hecho fraude del 2004 en adelante. En adelante. Entonces, mira, cuando tú me decías por qué yo me siento bien hoy, Jaime, porque es otra historia. Porque si nosotros no hubiésemos hablado aquí del fraude antes de que se cometiera, el pueblo venezolano no se sintiera hoy como se siente. Entonces, ¿tú estás contenta o esperanzada porque crees que el fraude ha quedado en evidencia? Sí, yo tengo esperanza porque creo que el fraude quedó en evidencia. Y que entonces la legitimidad de Maduro está erosionada, herida de muerte, ¿no? Está herida de muerte, sí. Puede ser el caso. Eso es lo que vamos a decir, lo que me tiene a mí tranquila, lo que me tiene a mí esperanzada. Sí. Ojalá me contagies un poco de tu tranquilidad, porque yo estoy muy furioso y muy desesperanzado. Tenemos que ir a la publicidad, pero antes, porque a mí me gusta cuadrar los números. Si tú dices que Maduro sacó 6. O sea, casi 2 millones de votos menos que Capriles. ¿Cómo le suman 1,5 millones de votos? ¿Cómo? Es decir, te estoy diciendo, de esos 9.000... En esas 9.000 mesas, en otras, fíjate, tenemos 9.000 mesas de 9.000 centros de una sola mesa. Tenemos los 540 centros de votación que no los encuentras tú sino en sitios de colectivo. Cuando tú te pones a sumar estas 9.000 más estos 540, cuando los testigos que se retiraron, hubo testigos que los amenazaron, que los sacaron de los sitios. Bueno, tú habías dicho la semana pasada que ellos tenían un bolsón de más o menos 4 o 5 millones de votos virtuales. Virtuales, ¿no? Sí, señor. Sí, que eso hay un profesor, Genaro Mosquera, que lo probó. Que el registro electoral da 19 millones de votantes. Pero no hay tantos votantes en Venezuela. No hay tantos votantes. En esos 19 millones hay muertos, hay chinos, hay cubanos, bueno, se descubrió hay pajaritos. Mira, un cubano con 40 cédulas que fue detenido en una ciudad. Claro.
con lo cual crean votos ficticios. Crean votos de gente que no existe. Y entonces ahí es donde le suben esos 2 millones. Y quiero contarte algo que es que fue fundamental el día de ayer, que se ha tratado de dejar bajo de la mesa y no tiene que ser. Eso es algo porque tiene que ser peleado. Yo te ruego que todo eso me lo cuentes con esta misma pasión y lucidez después de la pausa. Tenemos que ir a la publicidad. Si no, nos dan un golpe de estado aquí. Nos cacerolean. Sí, nos cacerolean. Regresamos con Ana Mercedes.